por hablar de la figura del Papa Francisco, como es Eduardo Valdés, ex embajador ante la Santa Sede. Eduardo, buenas tardes. Aquí Pablo Messina, del equipo de Sloto, te saludamos. Gracias por atendernos. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, ¿qué opinión de los últimos, de las últimas palabras, los últimos trascendidos, la conferencia episcopal y este comunicado para pedir que no se utilice una vez más la figura del Papa, para que no se lo vincule a referentes sociales o políticos? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es sorprendente cómo se intenta ponerlo en la grieta al Papa, porque uno puede mirar a Francisco con el vaso lleno o mirar lo que está vacío del vaso, ¿no? Uh-huh. Si en lugar de preguntarnos qué va a hacer el Papa en su viaje a Latinoamérica, que es su continente, que es a donde ha escrito él un libro que ha salido hace menos de un mes con el periodista argentino Hernán Reyes, el corresponsal de Telam, donde él ha escrito fue el redactor del documento de Aparecida, y viene a Chile y a Perú, y si nos preguntamos antes que nada por qué no viene a la Argentina, ya ahí empezamos a decir, meterlo en la grieta. Yo creo que esto es lo que ha pasado en los últimos días, y con demasiada virulencia, como que si deliberadamente no vendría a la Argentina. Yo creo que el Papa tiene una estrategia, una visión geopolítica de sus viajes, donde va de las periferias hacia el centro, y después de haber ido a Bolivia, Perú, Paraguay y Ecuador, uh-huh, en los primeros viajes que él diseña, de visitas bilaterales, porque cuando fue a Brasil era multilateral, era el Encuentro Mundial de los Jóvenes, una fecha que ya había preconcebido Benedicto XVI, era lógico que visitara a Chile y a Perú. Y me parece que es una visita que va a ser muy, muy importante, ¿no? No solo va a estar en Santiago de Chile, que es la capital, y en Lima, sino que también el Papa ha decidido dedicar una jornada a los pueblos originarios, en este caso en la capital de la Araucanía, en Temuco, donde fundamentalmente residen comunidades mapuches, y en Iquique, donde es la mayor ciudad que tiene el 10% de su población de migrantes, fundamentalmente colombianos, peruanos, bolivianos, y el Papa ha decretado el 1 de enero, que es la 51 Jornada Mundial de la Paz, que lo va a dedicar a los refugiados y a los migrantes, uh-huh, y bajo el lema todo refugiado y todo migrante busca una tierra de paz. En ese sentido es que va a ser el encuentro en Iquique y el encuentro en Temuco con las comunidades de pueblos originarios. Pero es una reiteración del Papa en cada pueblo de América Latina que ha ido: México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, siempre se ha reunido con pueblos originarios. En la Argentina, uh-huh, se ha tomado como si fuera a partir del conflicto con los mapuches que se origina en la desaparición de Maldonado. Uh-huh. Y no es así. El Papa es jesuita, necesita comunicarse con los pueblos originarios y pedirle perdón en nombre de la Iglesia por el comportamiento desde la conquista de América hasta la fecha. Lo hizo en cada uno de los países que visitó de América Latina, y a partir de ahí yo veo que hay un sector de la prensa que lo pone al Papa permanentemente en contra de políticas gubernamentales. Eduardo, eso creo que es la reacción, uh-huh, que ha tenido la Iglesia los otros días en la conferencia episcopal sacando ese comunicado. Eduardo, Sebastián Lacunza, al respecto,
¿Qué tal? Al respecto, ocurre que el gobierno de Macri y el futuro gobierno de Piñera suelen tener palabras muy estigmatizantes hacia lo que definen como el terrorismo mapuche, digamos, o voceros próximos a ambos gobiernos. Lo dicen con todas las letras. Entonces, una aproximación del Papa a líderes mapuches, bueno, puede tener una lectura política, lógicamente. O puede tener la lectura de que el Papa puede ser un puente para dialogar, para encontrar ideas en común entre los sectores enfrentados. Convengamos que el Papa ha escrito una encíclica que se llama Laudato Si, y donde se dirige fundamentalmente a la preservación de los pueblos originarios, de la necesidad que ellos tienen de vivir como corresponde, y en esos lugares, casualmente siempre donde el Papa se encuentra con pueblos originarios, están azotados o por la industria minera o por la industria forestal. Es lo que pasa en Chile respecto a la industria forestal, y es lo que pasa en Maldonado, que va a ser el lugar donde se encuentra en Perú, con comunidades originarias de Brasil, de Bolivia y de Perú, donde están azotados en esa zona por la industria minera, precisamente por el oro, la búsqueda del oro. Y bueno, son temas que él aborda desde un lugar que es la encíclica Laudato Si, y es una concepción de su papado, no es que está vinculado estrictamente a generar oposición a un gobierno o a otro. Creo decirte una cosa, que esta visita es una visita que es una invitación del gobierno de Chile y del gobierno del Perú al Papa, y los lugares donde visita el Papa son a propuesta de él, pero con aceptación de los gobiernos. Y con respecto a lo que mencionaba Pablo en un comienzo del diálogo, sobre las personas allegadas al Papa, en el caso de Juan Grabois, que es una persona allegada al Papa, me parece que es evidente, además tiene una representación en el Vaticano, no hace falta aclararlo. ¿Tiene o no tiene vocero? Porque eso se genera... Por ahí la palabra vocero es muy ambiciosa, digamos, pero ¿interpretan o no interpretan el pensamiento del Papa personas como Juan Grabois, Gustavo Vera, usted mismo? No, espere, yo no soy vocero del Papa. No le digo vocero, por eso bajé el tono, dije... Pero no, tampoco, no soy ni vocero, ni tampoco hablo en nombre de... Yo fui embajador, tuve el orgullo de ser embajador argentino en el Vaticano, y me apasiona la geopolítica del Papa Francisco. Yo creo que ojalá en la Cancillería Argentina y en todos los lugares donde se estudia geopolítica y política internacional, se estudie la geopolítica de la paz, la geopolítica de sentar a las partes enfrentadas. Francisco ha logrado éxitos que no logró la política internacional, ni la diplomacia, ni las guerras. Haber resuelto el tema de Cuba con Estados Unidos, haber resuelto el tema de Colombia en el proceso de paz, donde él se involucra a partir de haber perdido el referéndum por la paz y ganó el referéndum de no a la paz, y él convoca a los dos jefes de cada uno de los sectores, al expresidente Uribe y al presidente Santos, que no se hablaban entre ellos hacía 5 años, y relanza el proceso después de la derrota del referéndum y logra el final feliz que se logró. Creo que son, hay que estudiarlo hasta científicamente, cómo se puede lograr esto desde un lugar donde el Papa no le interesa tanto que sentar a la Iglesia en las mesas de negociación. Le interesa sentar en una mesa a las partes enfrentadas, Eduardo, que dialoguen entre ellos, y entonces eso lo hace el Vaticano. Juan Grabois, Gustavo Vera son líderes sociales muy importantes, yo los respeto profundamente. Creo que en la historia de la social argentina
el tema del trabajo esclavo no se va a poder obviar nunca más, y creo que Gustavo Vera fue fue quizás la Alameda, la organización que pertenece Vera, fue la que trabajaba antes de Francisco Papa y durante y después, que a su vez creo que esa experiencia el Papa la llevó, lo invitó a Vera a trabajar en la Academia de Ciencias con Monseñor Sánchez Orón, donde se han llevado a cabo distintas reuniones con distintos académicos, y es un hombre genuino. Juan Grabois es también anterior a que el Papa sea ungido de sumo pontífice, es un hombre que a partir del año 2001 lo agarró con sus 18 años organizando a los desesperados de ese momento que perdían su trabajo, fundamentalmente los más sensibles, que eran los cartoneros, gente que perdía su trabajo de obrero en la construcción. Está claro, Eduardo. Le quiero preguntar algo más con respecto a... Pero nunca yo no sentí que fueran voceros del Papa, ni se dijeron a sí mismos. No dije eso, no dije eso. Está claro. Lo último que le quiero preguntar es si usted cree que va a mediar con respecto al conflicto entre Chile y Bolivia, el tema de la salida al mar. ¿Puede haber alguna intervención allí del Papa? Bueno, lo que el Papa va a promover es el diálogo. Eso lo hizo en Bolivia cuando habló diálogo. Bolivia tiene presentado una demanda en La Haya para pedir que se sienten a dialogar, que Chile y Perú se sienten a dialogar con Bolivia. Bien. Creo que lo que puede hacer el Papa es facilitar el diálogo. No puede pedirse sobre la cuestión de fondo, pero creo que sentándose a dialogar van a encontrar una salida, y esa es la gran virtud de Francisco, ser el sumo de los pontífices, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Hay un muro ahí, ojalá que la presencia de Francisco en esos dos países logre que se sienten a dialogar. Eso es creo que es la misión que que lleva el pontífice. Eduardo Valdés, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Radio 10. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. El ex embajador ante la Santa Sede.